Que estén muy bien, espero que hayan amanecido muy bien en este día especial. Hermanos, todos los días son santos, pero el domingo es el día especial, amén. Es el día del Señor. Entonces, es el día donde nos congregamos. Es el día donde, ¿saben qué hace Dios, hermanos? El Señor llama a su pueblo el domingo. El Señor llama a su pueblo para la adoración corporativa. No olvidemos eso, amén, hermanos. Porque de eso vamos a hablar en esta mañana, de lo que hizo el Señor y cómo debe reaccionar la iglesia por la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. El científico Isaac Newton dijo que toda acción produce una reacción. Puede ser igual o puede ser diferente, puede ser positiva o puede ser negativa. Pero si el Señor hizo una acción, la iglesia debe reaccionar. Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y compartimos Hebreos capítulo 10? Si va preparando Hebreos 10, si prepara por favor en su Biblia, y luego nos encomendamos al Señor en esta mañana. Hebreos 10 del 11 al 25. Gracia que nos une es el título del mensaje. La gracia que nos une. Vamos a cubrir del versículo 11 hasta el versículo 25. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por la convocatoria, Señor, porque tú convocas a tu pueblo cada domingo, Señor. Tú tocas el corazón, tú dispones, tú ordenas, tú llamas a la iglesia, justamente a la asamblea, a los llamados que están afuera. Somos convocados hoy, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, una atención especial de nuestra mente, nuestra alma, Señor, y nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra en esta mañana. Y no solamente escucharla, sino estar dispuesto a obedecerla, Señor. Que eso es lo que te agrada a ti. No solo que escuchemos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciarte, a valorarte, mirando tu palabra, Señor. Trae salvación en esta mañana, los que necesitan, y santifica a tu pueblo, Señor, en esta mañana, con tu poder, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer, hermanos, Hebreos 10, 11 al 18 primeramente. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta ahí la primera parte. Hermanos, el autor de Hebreos, si atendemos un poquito, está repitiendo todo el tiempo que el pacto que hizo Cristo es mejor que el pacto anterior. Todo el tiempo está repitiendo. Hermanos, cuando un maestro está repitiendo en la clase muchas veces un concepto,
es porque quiere que los oyentes fijen ese concepto, ¿verdad? Es fijar, es reiterar y repetir y no cansarse de repetir. Y lo que venimos estudiando, Hebreos, en mi caso particular, abro cada capítulo y encuentro lo mismo. Pareciera ser que cansa, pero hay alguna razón por la cual otra vez está repitiendo el autor de Hebreos en 10 capítulos que bastó el sacrificio de Jesús solamente para perdón de pecados. ¿A qué nos lleva eso, hermanos? Quiere decir que para el Señor es muy preocupante que un cristiano le suceda una de estas cosas: se enfríe, se desvíe o se aísle. Le preocupa demasiado al Señor cuando un cristiano se enfría, cuando un creyente se aísla o cuando un creyente se desvía, que vamos a ver más adelante. Quiere decir, hermanos, que si Dios mismo está repitiendo y repitiendo, es porque está preocupado en el asunto de los hebreos. Le preocupa en demasía que quieran volver atrás. Acuérdense, hermanos, que los hebreos, muchos hermanos en esta iglesia querían retroceder, volver al judaísmo. La mayoría eran judíos que se convirtieron, entonces volver al método del Antiguo Testamento. Pero había una razón: las persecuciones. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano molestaba solamente a los creyentes. En el Imperio Romano vos podías ser de cualquier religión, no hay problema. No hay problema. 2 requisitos había para vivir en el Imperio Romano y ser de la religión que quieras. Una es que pague los impuestos. Los tributos. Era más importante que la religión para el Imperio Romano. El impuesto. No importa de qué raza sos, qué color, de qué país venís, tenés que pagar los impuestos. Y segundo, podés ser de cualquier religión, pero tenés que decir que César es el Señor. Y los cristianos cumplían con la primera parte. El Señor Jesús enseñó: dale al César lo que es del César. Los cristianos debemos pagar impuestos. Los cristianos de Hebreos debían pagar impuestos. Pero en la segunda era un problema. Los creyentes negaban el señorío del César y decían que solamente Jesucristo es el Señor, y eso tenía un precio: la persecución. ¿Se entiende el contexto? La persecución. Entonces, para librarnos o librarse los hebreos de la persecución, tenían que volver a la religión de antes. Ahí no iba a haber persecución. No iba a haber persecución. Pero volver a la religión de antes significaba no volver a congregarte con el pueblo de Dios. Ya no apareces más en la iglesia del Señor, no se te ve más. Volviste a tu religión. Por eso, hermanos, vemos otra vez del versículo 11 al 18, quiere ser reiterativo el autor de Hebreos. ¿Saben por qué, hermanos? Uno, por el mal concepto también que se tiene de la iglesia. Si de algo tenemos que salir aquí aprendidos, hermanos, es que ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? Acuérdense, hermanos, que una de las cosas que hizo el Señor es comprar la iglesia. Él compró con su vida a los creyentes. Y los creyentes unidos formamos la asamblea del Señor, la iglesia. Amén. Y la pregunta que podemos hacernos como introducción es: ¿por qué nos congregamos? No sé si te pasó alguna vez que un domingo viniste en modo domingo. Desayunaste medio dormido, arrancaste el auto, manejaste medio dormido.
sin estar preparado tu corazón, viniste a la iglesia sin la actitud correcta del corazón, porque tengo que venir, porque hay que escuchar la palabra, porque soy evangélico, y me fui otra vez así como vine. No levantes su mano, pero alguna vez en tus 20 años de cristiano te habrá pasado, o en tus 15 años de cristiano, o en tus 5 años de cristiano. No digo en el primer año porque ahí todos somos fervorosos, el primer amor. Pero ¿cuántas veces fuimos porque hay que ir? Porque el pastor el lunes me va a preguntar por qué no fui. Y cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos congregamos? Podría ser porque somos amigos, estamos acá, porque tenemos feeling, porque tenemos buena química, da gusto acá, nos entendemos todos, porque donde voy es cómodo y casi no nos peleamos, nos llevamos muy bien. Por eso elegí esta iglesia, porque hay afinidad, venimos a la iglesia. Tenemos que poner como base qué es la iglesia y por qué nos congregamos. Hermanos, si fuera por afinidad, en el primer defecto de un hermano, uno se podía retirar de la iglesia, ¿verdad? En la primera equivocación del pastor, uno empieza a dudar del pastor y de la iglesia. Entonces no debe ser esa base, la amistad, la afinidad, la química, la comodidad. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué estamos unidos? ¿Qué hace que nos mantengamos unidos? ¿Será el carisma de los pastores? ¿Será el estilo del culto? El formato que hacemos como culto está muy bueno, está más o menos. Yo le cambiaría por más pantallas LED, las luces, algunos colores diferentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos mantiene unidos? La tradición, somos evangélicos. Y otra pregunta es, ¿qué pasaría si Cristo no fuera el centro de Iglesia Bíblica Gracia? ¿Qué pasaría si Cristo, yo no vengo por Cristo, no venimos por Cristo, venimos por el show, por la predicación, por la música, por el ambiente lindo que hay? Entonces, hermanos, la respuesta es simple. Nosotros tenemos que saber, número uno, que somos iglesia porque Cristo compró con su sangre, y eso es lo que dice aquí, Hebreos 11 al 18, pagó una sola vez y para siempre, y compró y formó la iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros somos una asamblea de convocados y llamados. Amén. No importa si pensamos diferentes en diferentes cosas. Eso no es relevante. No importa si no todos somos muy amigos. Eso es irrelevante también. Hermanos, no todos, el 100% de la congregación vamos a ser súper amigos. Eso, de hecho, no nos pide el Señor que seamos cuates todos al mismo tiempo. De hecho, va a haber grupismo en la iglesia, ¿sabían? Un grupismo sano. Un grupismo sano. No vamos a ser amigos de todos con todos, pero somos hermanos, sí. Amén. Hermanos somos. Pero no súper amigos y súper cuates. Tampoco vamos a pensar todos iguales en todas las cosas. Amén. Lo importante es pensar que Jesucristo es el Señor. Lo importante es pensar que la salvación es por pura gracia del Señor. Eso sí nos tiene que unir, la verdad. La verdad nos tiene que unir. Por eso tenemos que tener tolerancia, practicar paciencia, porque somos diferentes. De hecho, todos aquí nos criamos de forma diferente.
De hecho, comemos diferente. Nuestros horarios y hábitos son diferentes. Pero ¿qué nos une, hermanos? La asamblea del Señor. El llamado del Señor nos une su espíritu. La oración de Jesús por sus discípulos, ¿cuál fue? Al Padre, que sean uno, que sean uno. Pero no se refería a amistad, a misma forma de pensar, sino uno en Cristo Jesús. Amén. Eso es la iglesia. Y esa debe ser la motivación para venir a una iglesia. Número 1, Cristo me llamó. Número 2, yo me voy por Cristo y su palabra a la iglesia. Amén. Cristo y su palabra, eso debe ser fundamental. Fundamental. Hermanos, lindas amistades, afinidad, buen ambiente ofrecen los clubes, las cooperativas, las fundaciones, las instituciones, la familia. Ellos ofrecen todo eso. En Cristo somos uno en base a su muerte, su resurrección y su palabra. Amén. Ese fundamento tenemos que tener para saber qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hermanos, el Señor no nos pide que seamos uno en todo, sino uno en Él. Amén. Uno en Él. Vamos a diferir en muchos temas si nos sentamos afuera a conversar. Empezando por los clubes ya luego. Empezando por los gustos del día a día, de tener mascota o no, de qué tipo de alimento uno come, qué trabajo uno no haría y otro sí haría, qué vestimenta se pondría y el otro no se pondría. ¿Qué deporte uno practicaría? El otro no está de acuerdo con ese deporte. Pero somos hermanos al final y lo que nos une es Cristo Jesús. ¿Amén? Es Cristo Jesús. Por eso, fíjense lo que dice el versículo 14, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Lo que está intentando decir el Señor es la calidad de ese sacrificio. Recuerden, hermanos, que en el antiguo pacto había que sacrificar muchas veces, todo el tiempo, animales, para que el Señor perdone los pecados. Y solamente el Señor perdonaba de forma externa y temporal los pecados. El sacrificio de Cristo se hizo una vez y llegó a la conciencia. ¿Se acuerdan? Venimos hablando de eso. ¿Qué hizo el Señor? Ya limpia tu conciencia de pecado. Ya sos consciente de que Dios te perdonó. El Señor no te limpió externamente, te limpió internamente. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es lo que hizo el Señor. Quitó. Por eso dice aquí, fíjense el versículo 14, esa calidad de ofrenda. Una sola ofrenda. Una sola ofrenda. Y con la ayuda del Espíritu Santo, versículo 15, fíjense, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí el autor está citando Jeremías 31-34, una profecía de que el Señor iba a limpiar el corazón, iba a cambiar de hecho el corazón. Acompáñenme a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor usó a Ezequiel para profetizar lo que haría con el nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 25, 26, 27. Ezequiel 36,
versículo 25, 26 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso hizo el Señor. Esa es la obra redentora. Esa es la obra de gracia del Señor. ¿Se entiende, hermanos? Es por eso que venimos aquí. Por la acción del Señor. Por lo que hizo el Señor. La iglesia reacciona. Cada domingo, hermanos, tengo que venir por eso aquí. Por lo que hizo Cristo por mí. Entonces, nos reunimos todos por los que Cristo murió. Por los que Cristo murió. Y cuando viene alguien, invitado tuyo, o no tiene a Cristo en su vida, entonces es la oportunidad de escuchar eso y rendirse ante el Señor. Es para eso que venimos a la iglesia, ¿no? ¿Se está entendiendo? A veces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es una iglesia y para qué vamos a la iglesia. Hermanos, es muy secundario y superficial venir a la iglesia porque necesito un trabajo, necesito arreglar mi matrimonio, necesito esto, aquello, por eso me voy. Hermanos, yo tengo conocidos, amigos, tengo muchos conocidos, incrédulos, de infancia, de juventud, y conozco bastante su vida de algunos porque hablo con ellos, me cuentan sus cosas y me doy cuenta que a veces está muy terrible su matrimonio, alguna cuestión. El sábado a la noche, pastor, ¿a qué hora el culto? Mándame ubicación, urgente, me voy. Ahí me doy cuenta, no está entendiendo. Bueno, que venga a escuchar el evangelio. Pero ¿qué está queriendo esa persona? Quiere que le solucione así Dios, así. El matrimonio, todo eso es secundario, hermanos. Necesita un corazón nuevo. Amén. Sin corazón nuevo no se puede hacer nada. Dios no puede trabajar en un corazón muerto. Tiene que tener vida. Dios tiene que trabajar con su pueblo. La prioridad de Dios es su pueblo, su iglesia es la prioridad. Amén. La santificación viene a la iglesia, no a los incrédulos. Dios no santifica a los incrédulos. Dios tiene que salvarlos primero. ¿Se entiende, hermanos? En el desierto Dios no trató con todas las naciones, trató con Israel, trató con su pueblo. Ni caso le hizo a las otras naciones, hermanos. Ni caso, se enfermaban, tenían problemas, ni caso. Dios se enfocó en su pueblo. Dios se enfoca en su iglesia. Es por eso, hermanos, que le alerta el autor de Hebreos, no retrocedan, no vayan. Esta persecución es para la gloria de Dios. Dios está tratando con ustedes. Dios está probando la fe de su pueblo. Cuando hay problemas, persecuciones, aflicciones, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense lo que dice el 14, hermanos, marca en su Biblia, perfectos. Está diciendo, hizo la obra completa en su pueblo. Hay un pasaje que está muy bueno en Filipenses 1. Acompáñeme. Pablo en la cárcel, escribiendo a la iglesia de Filipos. Pablo no la estaba pasando bien. Y ¿saben qué, hermanos? Él escribe una carta que se llama la Carta del Gozo, que es la carta de Filipenses. Y Pablo desde la cárcel dice que se gocen los que están afuera. Imagínense, gócense. Vamos a gozarnos. Yo estoy en la cárcel, ustedes están afuera, pero vamos a gozarnos en su presencia.
Y Pablo tenía un problemón, estaba en la cárcel, estaba sufriendo. Pero fíjense, desde la cárcel con problemas, lo habrán torturado y todo. Fíjense el versículo 6 que dice, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios está trabajando con su iglesia, hermanos. Tenemos que entender entonces lo que significa la iglesia, los llamados. Hay varias formas de venir a la iglesia, hermanos. Por miedo a los líderes, miedo al pastor, el pastor mismo te infunde miedo. ¿Qué tal tu pastor? Es un terror, te persigue. Y bueno, vos venís cada domingo por miedo. La otra forma de venir a la iglesia es por religiosidad. Tengo que ir, soy evangélico. Tengo que ir, no tengo otra. Esa es tu gran motivación. Y la forma bíblica de venir a la iglesia es porque Cristo ofreció una sola vez y para siempre por mí. Amén. Así tenés que venir al culto, porque Él murió por mí. No importa la enfermedad que yo tenga, Él murió por mí. No importa la situación matrimonial que tenga. Sé que es un proceso y sé que estoy persuadido que Dios va a perfeccionar mi vida. Amén. También sé que Dios es soberano y me pasan las cosas porque Dios es soberano y tiene el control de lo que pasa. ¿Cuánto entienden eso? Amén. No es fácil de entender así nomás, hermanos. No es fácil de entender, no se comprende. De hecho, a Dios no se le comprende, hermanos, a Dios se le cree. Amén. Es imposible entender los caminos de Dios. En muchas consejerías, en toda mi vida ya escuché, pastor, hice todo bien, ¿por qué me pasa esto? Las personas creen que si hace todo bien, no le va a pasar nada. Pregúntenle a Job, a José, a Pablo, a Esteban, al Señor Jesús, el que hizo todo bien y murió en la cruz. Tenemos que entender entonces qué es la iglesia, por qué venimos, para no retroceder. Fíjense el versículo, vamos un poco atrás, vamos a ver la obra redentora del Señor, versículo 11 y 12, la obra redentora del Señor. Número uno, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quitó el pecado una vez y para siempre. Esa es la obra de Dios. Por eso vengo a la iglesia. Número uno, ¿por qué vengo a la iglesia? Porque Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Cuál es la señal de que fue para siempre? Porque dice en el versículo 12, porque se sentó. Se sentó, algo metafórico, algo simbólico. Hermanos, en el cielo no hay un trono literal, no hay una silla, un asiento donde Dios está sentado, sino que se describe como un trono porque los reyes en la tierra se sientan en un trono. Dios es espíritu. De hecho, no hay ningún metal, ningún material terrestre en la casa del Señor, donde mora Dios. ¿Se entiende? Pero para que entendamos nosotros su autoridad y su majestad y su poder, está diciendo esto: Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo entendían los romanos en esa época? Porque el emperador a veces sentaba a su hijo a la diestra y todo el mundo veía y el mensaje era: mi hijo también tiene autoridad. Lo hice sentar acá a mi lado. ¿Se está entendiendo? Y gobierna sentado. Tiene autoridad. Y aquí lo que manifiesta la palabra es, fíjense el versículo 12, está sentado a la diestra de Dios. Eso significa, hermanos,
que la obra culminó, por eso se sienta. ¿Saben que este es el único sumo sacerdote que está sentado? En el antiguo pacto, los sumos sacerdotes estaban parados todo el tiempo haciendo sacrificios. No culminaba la obra. ¿Saben que había miles de sacerdotes para 2 millones de judíos? Y se turnaban, era turno rotativo, 24 horas. Algunos sacerdotes entraban de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Un ejemplo, turno rotativo. No para la obra. Los sacerdotes tienen que estar parados. Entonces, lo que está diciendo el autor en contraste es, hermanos, una vez y para siempre, ahora se sienta a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Terminó la obra. Segundo, tiene autoridad. De hecho, hermanos, el Señor siempre tuvo autoridad, pero ahora tiene autoridad pública. Cristo siempre fue Dios. Tomó forma de siervo y ahora está a la diestra del Padre reinando. ¿Se entiende hasta ahí? Él está reinando. Es el Cordero entronizado, como dice Sproul. El Cordero entronizado. Está en su trono. Y no solamente ayudando a la iglesia, llamando a la iglesia, sino sosteniendo el universo. Ustedes saben que Cristo sentado está sosteniendo todo. Las galaxias, los planetas, las naciones, el corazón de los gobernantes, todo está en la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia tiene que estar cero estrés, hermanos. Puede haber rumores de guerra, amenaza aquí, allá, va a explotar todo. Y Dios está sentado. Dios está sentado dirigiendo, moviendo. Entonces la iglesia está tranquila con eso. Debería estar tranquila con eso. Hay una frase que dice, pero lo usamos como cliché, pero no la creemos a veces, ¿verdad? Fuerza a mí, Dios en el control. Pero en tu corazón vos estás desesperado, buscando en los hombres, buscando ayuda en cualquier parte. Dios en el control. ¿Dios en el control? Sí, tenemos que creer que Dios está en el control. ¿Qué más hizo el Señor en su obra? Versículo 13. Fíjense qué hizo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, está destruyendo a sus enemigos. Hermanos, no está pasivamente sentado, sino que está trabajando sentado. Está destruyendo a los enemigos. Destruyó y sigue destruyendo. ¿Quiénes son los enemigos de Él y de la iglesia? El pecado, la muerte, Satanás y la condenación eterna. En la cruz Dios destruyó todo eso. Amén, hermano. Sos libre de estos, del pecado, de la muerte segunda, de Satanás y de la condenación. Romanos 6, Corintios 15, Hebreos 2:14 habla de eso. Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Versículo 14, la otra obra redentora que hizo el Señor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santos, perfecciona a los santificados. La obra completa, hay dos tipos, hermanos, de cristianismo, por decirlo así, o dos esferas del cristiano. Una es la posición del cristiano. Somos salvos. Amén. Ya somos salvos. Ahora, como estamos en esta tierra, como estamos en este mundo, como nuestra mente no es perfecta todavía, el Señor envió a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificar a la iglesia. En un proceso. Estamos en un proceso de parecernos a Cristo. Amén.
Y en ese proceso hay cosas que Dios permite que se llaman pruebas. Amén. Pruebas. Dios te va a probar un día, sí o sí. Nadie escapa de la prueba del Señor. Pero no es para humillarte, para masacrarte, para pisotearte, para burlarse. ¿Para qué es, hermanos? Para crecer, para perfeccionar tu carácter a la imagen de Cristo. Por eso vamos a tener pruebas financieras, pruebas matrimoniales, pruebas con los hijos, pruebas con los padres, pruebas con la sociedad. Pero fíjense que si Cristo no muriera por nosotros, no ganaríamos ninguna prueba. Esa es la ventaja, o esa es la diferencia. ¿Se entiende, hermanos? No podríamos lidiar con ninguna prueba si Cristo no muriera. Si Cristo no muriera. Pero el Señor envió a su Espíritu Santo justamente para ayudarnos en las debilidades, en las pruebas, en las aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Otro pasaje sí que es más exagerado todavía, la de Pablo. Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, dijo algo medio loco. Somos más que vencedores. Amén. No sé si alguien es deportista acá, es como vos entras a la cancha y ya sabés que ya ganaste y no empezó el partido todavía, vos ya ganaste el partido. Es medio loco decir eso, ¿verdad? Así es la vida cristiana, ya ganaste. Porque Cristo venció por vos en la cruz del Calvario. Hermano, estamos hablando del ABC del Evangelio, no más. Fíjense lo que dice el versículo 15 al 18. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Qué más hizo el Señor? Cumplió con su pacto. Él cumplió con su pacto. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Jeremías profetizó eso. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. Cristo cumplió con lo establecido, con la promesa. ¿Se acuerdan un domingo cuando estábamos hablando de que Dios hizo dormitar a Abraham pero antes mandó matar a algunos animales, partirlo en dos, hacer un camino, y Abraham dormitando vio que pasaba como un relámpago, como un remolino, pasaba en medio del camino. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba haciendo un pacto con Abraham. Y el pacto se cumplió en Cristo Jesús. Amén. El pacto se cumplió en Cristo Jesús. Vamos a nuestro segundo punto. Entonces, hubo una acción del Señor. Él murió una vez y para siempre. Ahora la iglesia tiene que reaccionar. La iglesia tiene que reaccionar. Acuérdense, esta carta la están escuchando los hebreos y les explica, Cristo ya murió una vez y para siempre. No retrocedan, no se vayan. Cristo los va a perfeccionar. Aguanten la persecución, que Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Ese es el mensaje. Versículo 19. Gracias a la gracia del Señor, ¿cómo reacciona la iglesia? Versículo 19 al 21. Así que, hermanos, por eso dice, así que entonces, ya que Cristo murió una vez y para siempre, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esto era totalmente novedoso para el pueblo de Dios. Hermanos, tenemos entrada directa, acceso directo. Fíjense lo que dice el versículo 19, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
Qué interesante, hermanos, el velo se rasgó y Cristo fue partido también. Entramos a la presencia de Dios no porque un pedazo de tela se abrió, hermanos. Entramos a la presencia de Dios porque Cristo es el velo que fue partido. Amén. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Porque si ellos, estos hebreos, van a volver a su religión, van a practicar el antiguo pacto, que tenía su validez en aquel tiempo, pero no perdonaba los pecados como lo hace Jesús. Es volver atrás, retroceder, volver a los rudimentos. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos exhortaciones, hermanos. ¿Qué hacemos? Nos dice el versículo 22 al 24, y aquí es donde voy a ahondar un poquito más. ¿Cómo debe reaccionar la iglesia ante lo que escuchamos? ¿Cristo murió una vez y para siempre? ¿Tenemos acceso directo a Dios? ¿Qué le toca hacer a la iglesia en vez de retroceder cuando? Hermanos, no lo había notado aquí, pero lo recuerdo ahora. Hicieron una encuesta en Estados Unidos de 2 años de trabajo. En la comunidad evangélica en general hay personas que se dedican a hacer encuestas, estadísticas, estudios de cómo está la iglesia en general. Y en Estados Unidos, por lo menos, hay una tristeza y hay una preocupación muy grande, porque en 2 años de trabajo se dieron cuenta que el 35% de la comunidad cristiana se apartó de la iglesia. Es mucho. Una iglesia de 100 miembros, 35 no congregan más, casi la mitad. Y después la pregunta, no, y problemas, todo es problema. Problema aquí, problema allá, no aguanto, estoy desanimado, estoy esto, me va mal. Hermanos, ¿saben lo que es alejarse de Cristo? ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a ir? ¿Quién te puede ayudar si no es Cristo? ¿Cuánto entienden eso, hermano? ¿Amén? Entonces tenemos que volver a explicar otra vez qué es la iglesia. ¿Y quién es Cristo, hermanos? ¿Y qué hizo? No hay superior a Cristo, no hay quién. Los discípulos dijeron, ¿a quién iremos? Después que dijeron, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Quién me puede ayudar? Si ni el Señor me puede ayudar, ¿quién entonces me va a ayudar? Es triste, 35% de deserción. Se rindieron. Pero nos exhorta el versículo 19, fíjense, así que hermanos, está diciendo el autor, ustedes pueden entrar directo a Dios, directo al lugar santísimo. Esto es novedoso y esto es algo monumental, hermanos, porque antes solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Hoy entramos todos. Amén. Hoy entramos, encima, fíjense lo que dice el 19, hay libertad para entrar. Hay libertad. Versículo 22. Vamos avanzando. 3 exhortaciones del autor. Número 1, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Querían retroceder, pero ¿qué les dice el autor? Al revés, acérquense a Dios. Están desanimados por la persecución, acérquense a Dios. Ahora es la hora de acercarse a Dios.
Eso nos lleva a la adoración. ¿Para qué? ¿Para qué hay que acercarse, hermanos? Aquí en el griego lo que está diciendo el autor es: acérquense todo el tiempo. Está abierta la puerta. Acérquense. Dios no duerme, hermanos. Estaba escuchando a alguien interesante lo que estaba diciendo. De hecho, fue un cristiano muy ancianito ya, pero tiene una sabiduría, hermanos. Es muy simple el hermano. Pero Dios le da una sabiduría de vida. Fíjate, Juanca, me dice, que cuando charlamos ahora, tomamos café, hay un ruido molestoso que nos desconcentra. ¡Plic! ¡Plic! No sé cómo hace el ruido de tu WhatsApp. No sé si te pasó, te incomoda o lo hiciste, de que estás hablando cara a cara, pero tiene que atender la persona, tiene que responder a la otra persona al mismo tiempo. Así está. Sí, decime. Se interrumpe. La persona está concentrada en tus ojos y está concentrada en el otro amigo del WhatsApp. Pero después lo que me dijo fue impactante. ¿Vos sabías que cuando Dios te recibe y habla contigo, Él no le hace caso a nadie? Te escucha a vos, exclusivamente a vos. ¿Cuánto tan alegre por eso? Te atiende solo a vos. No atiende el WhatsApp de nadie. Eso significa acerquémonos. Acerquémonos es acércate, que Dios está para vos, para atenderte. Eso se llama adoración. Adoración, acércate para adorarle. Por eso dice todo el tiempo y con libertad. Con libertad. Contaba un pastor cuando falleció John MacArthur, un pastor que trabajó con él, porque ya falleció el pastor John MacArthur, y la iglesia de MacArthur se caracteriza porque es una iglesia muy grande, tiene muchísimos pastores, miles de miembros, es un ministerio, bueno, que Dios le bendijo en eso, ¿verdad? En ser grande, que abarca mucho y mucha influencia a nivel mundial. Y este pastor contaba una anécdota, que como es muy grande la iglesia y muchos pastores, entonces evidentemente MacArthur tenía un asistente, alguien que le marque la agenda, anote consejería. Entonces había como reglas. Para hablar con MacArthur hay que marcar entrevista, porque son mucha gente. Segundo, los pastores debían marcar entrevista con el pastor. Tercero, los familiares y hasta la esposa podían llegar a su oficina, pero tenían que golpear la puerta. Y dice que MacArthur dijo, todo eso está bien, solo mis nietos pueden entrar cuando quieran, eran pequeñitos. Mis nietos sí, cualquier hora entren, sin golpear. Parece un pastor bien tierno, ¿verdad? Con los nietos sí, pero ni mi esposa tiene que golpear. Pero los nietos sí, los nietos que entren, son criaturas, son niños, entraba y le da caramelo y esto y lo otro. Así es con Dios, hermanos, entra sin golpear. Amén. No se pide entrevista, audiencia, nada, no se marca turno con Dios. Se entra en su presencia. Ese es el regalo de Cristo por nosotros, hermanos. Entrar en la presencia de Dios. Por eso es una exhortación. En vez de irte y retroceder, fíjense lo que dice el 22. Acércate. Acércate a Dios. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Acércate a Dios. A cualquier hora y con libertad. Amén. Él te va a escuchar. Él no le va a hacer caso al celular. Él no va a atender a otros. Él te va a atender exclusivamente a vos. Acerquémonos. Versículo 23. Dijimos acerquémonos, significa entrar para adorar. ¿Cuál es la otra exhortación para evitar irte de la iglesia?
alejarte. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión nuestra, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí podemos hablar de perseverancia. Él prometió ayudarnos, entonces mantenete firme. En griego es no sueltes la cuerda, no sueltes la cuerda. Mantenete firme. ¿Qué pasa si no nos mantenemos firmes en la doctrina, por ejemplo? Nos desviamos. Nos desviamos. A veces decimos, el pastor ahí me enseñó todo mal. No, y perseveraste en la doctrina. Hiciste tu parte, ¿verdad? Perseverar en la doctrina del Señor. Perseverancia. No porque yo puedo o yo tengo fuerza, hermanos, sino porque fiel es el que lo prometió. Fíjense lo que dice el 23. Permanezco porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. A mí me impacta la vida de hermanos que me cuentan, tienen problemas increíbles, hermanos, en sus casas, pero está firme en la iglesia, está firme. Entonces yo veo ahí la mano de Dios en ese hermano. Amén. ¿Quién le está sosteniendo? No es su fuerza, hermanos. Ahí se ve que Dios le está sosteniendo. Amén. Está creyendo. Porque en su humanidad dice, no aguanto más, pastor, no sé más, pero está firme. Entonces claramente se ve la mano de Dios en esa persona. La fidelidad de Dios en sostenerlo, en sostenerlo. Hermanos, hoy no vamos a volver al judaísmo, pero podemos retroceder por otras cosas. La iglesia moderna hoy está retrocediendo por otras cosas. El 35% de los norteamericanos no retroceden por el judaísmo, sino por otras cosas que el diablo trabajó para eso, hermanos. Número 1 es el secularismo. Tenemos una vida muy secular, extremadamente secular. Y poca devocional con la palabra del Señor. Número 2, el relativismo. El relativismo. Ya no creo tanto en lo que dice la Biblia, sino en lo que dicen influencers o consejeros. Algunos dicen que la Biblia es muy exagerada. Entonces, escucha otras cosas y dice, esto no es tan exagerado. Y voy al relativismo, a las medias verdades. Y otra cosa que nos hace retroceder es la superficialidad espiritual. ¿Verdad? Poca profundidad de la Escritura, poco compromiso con el Señor. Y claro que vamos a retroceder, hermanos. Claro que vamos a retroceder. Hay un creciente individualismo en la iglesia del Señor. Eso es preocupante, hermanos. La salvación es personal, pero la santificación es comunitaria. Amén. Solo la salvación es personal. Después prácticamente lo hacemos todo en comunidad. Amén. La santificación, la coinonía, la exhortación. Decía Sugel Michelén, ¿por qué la predicación es mejor que el devocional en tu casa? Porque el devocional en tu casa no te vas a reprender vos. Me reprendo ahora. ¿Verdad? Voy a interpretar como quiero, voy a acomodar. Estoy solo, pues. Estoy solo en la pieza. Voy a algunos versículos. No, este es fuerte. Acá. El devocional privado. Ahora, cuando el pastor te agarra, o cualquiera que se sube aquí, o cualquiera que te confronte en la iglesia,
Y la verdad duele muchas veces. ¿Verdad que sí, hermanos? Aún dicha con amor y compasión, es mejor la predicación que el devocional. El devocional se hace privado, la predicación es comunitaria. Por eso también me voy a la iglesia. Amén. Entonces el individualismo está creciente. ¿Por qué, hermanos? Porque siendo un cristiano individual, nadie te va a molestar. Entonces hay muchos hermanos hoy que se congregan solamente vía online. Ahí es fácil. Ahí es fácil. Termina la prédica, terminó. ¿No? Otros dicen, yo soy creyente a mi manera. Eso no existe en la Biblia, hermanos. A mi manera. Individualismo. Existe un creciente individualismo. La gente quiere estar bien con Dios, pero no quiere ser molestada en la iglesia. ¿Cuáles son las razones para ser un creyente individualista? La cultura del consumo. También quieren una fe privada y no pública, de lo que hablamos recién. Yo tengo mi relación aparte con Dios, dice mucha gente individualista. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gente tiene miedo a que se vean las debilidades en la iglesia. ¿Qué se va a ver cuando haces mucha coinonía, hermanos? Las debilidades, las imperfecciones. Generalmente pasa en el noviazgo, ¿verdad? En el noviazgo, él es perfecto, ella es perfecta. Cuando están en la misma casa, ahí es un monstruo el tipo había sido. Ahí sacaste lo que sos o la mujer como es, porque ya es coinonía, comunidad. Hermanos, evitemos el individualismo. Amén. Si se te ve tu pecado, que se vea. Dios está para eso, para ser glorificado en tus debilidades. Amén. Si estás luchando con alguien, con algún pecado, decile a algún hermano de confianza. No tengas miedo a exponerte, porque Dios se va a glorificar en esa lucha. Amén, hermano. Dios se va a glorificar. Eso se hace en la vida de comunidad. Cuando instalamos la membresía aquí en la iglesia, muchos corrieron, hermano. No, miembro ya, ahí el pastor te va a llamar. Porque no sos miembro, el pastor no te hace caso. Individualismo no, hermanos. Eso no es bíblico. Amén. No existe el cristiano que en su casa se queda y Dios le bendice. Eso no existe, hermanos. Otra razón es el énfasis en el éxito personal. Ese es un problema en la iglesia. Ya dijimos al principio. Hermanos, no venimos para que Dios me dé algo aquí, sino que yo vengo para adorarle a Él por lo que Él hizo por mí. Vaya un ratito conmigo a Hebreos 2. Hebreos 2, vamos terminando. Hebreos 2, 11 al 14. Algo impresionante ocurre en la iglesia, hermanos. Ahora mismo, ahora, aquí, en este lugar. Según Hebreos 2, 11 al 14. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este versículo 14, esto es al diablo. Hermanos, en la reunión de la iglesia, con todos nuestros defectos, pecados, debilidades, desde el pastor y toda la congregación,
también el Señor está presente en el culto. Amén. Cuando Rodrigo está cantando y estamos de pie cantando, el Señor está por ahí de pie cantando al Padre también. ¿Se entiende? Él se hace hermano de nosotros en el culto. Él se hace hermano de nosotros en el culto, en ese sentido. Lo que te está diciendo aquí Hebreos es, si Cristo viene al culto para honrar al Padre, ¿cuánto más el pueblo de Dios tiene que venir? Amén, hermanos. Le dije a Alex y a Marco, me tocó este pasaje a mí. El más delicado para animar a los hermanos a no faltar al culto. Hay que buscar la forma de decirlo, ¿verdad? No faltemos, no lleguemos tarde, tengamos un corazón desde el sábado ya pensando, si ya te anuncian adelantado el pasaje que se va a decir, léelo, para que el culto sea mejor todavía en tu corazón. Amén. Quiero cerrar con 3 razones bíblicas para congregarte y anótalo, por favor. 3 razones bíblicas para congregarte sí o sí. ¿Por qué tenés que congregarte, mi hermano? Y no retroceder. Número 1, la comunión. Comunión, coinonía. Amén. Coinonía. Sé que cada uno tiene sus cosas, sus particularidades en su casa. Sé que muchos de ustedes no tienen toda la familia convertida, cosas que hacer, todo, pero en lo posible trate de quedarse 10 minutos más después del culto para hablar con alguien. Amén. Le estoy diciendo la parte práctica nomás. La práctica nomás. Yo estaba en una iglesia grande donde, acá no se ve eso, gracias a Dios. Pero como yo era ujier y estaba en la puerta, entonces decía, cuando terminaba la prédica, el cantante decía, vamos a cerrar nuestros ojos, levantar la mano. Ahí se aprovechaban algunos para... Ahora que cerraron los ojos, arrancamos el auto y... No sé cuál... No entiendo por qué no se queda a hablar, hermano. Compartir, abrazarle a otro hermano. Debe ser natural entre cristianos, amén. Otra cosa es, pasó algo grave, pero cada domingo, hermanos, y yo estaba en la puerta, entonces sabía, enseguida sale fulano. Si estás 2, 3 años así es porque realmente no querés estar con los hermanos. No querés estar con los hermanos. Comunión, coinonía, nos alentamos, nos exhortamos, fuerza mi hermano. ¿Qué tal en la lucha? Bien, fuerza. Y acá estamos con la familia, orando por mi suegra, acá con mi esposo a full, no sé, montón de necesidades y se ora uno por otros. Coinonía, comunión. Otra razón es para perseverar en la doctrina, para recibir enseñanza. Amén. Acuérdense, hermanos, que tenemos 1 hora de enseñanza y después tenemos 1 semana sin enseñanza, prácticamente. Y tercero, la cena del Señor. Fundamental. Amén. Fundamental. Por eso nosotros no avisamos cuándo va a ser la cena del Señor. Una estrategia, ¿verdad? Qué linda estrategia. No avisamos. Va a ser cuando lo decidimos los pastores. Así usted viene no por la cena del Señor, sino que viene siempre, ¿verdad? Es el momento de mayor comunión de la iglesia y nos estimulamos unos a otros. Hermanos, en conclusión, Cristo está sentado. Él terminó su obra redentora. Somos salvos. Estamos completos. El Señor nos perdona. Tenemos un privilegio, congregarnos para adorarle, conocerle, obedecerle. Hermanos, no nos congreguemos por costumbre, sino vamos a congregarnos porque necesitamos del Señor. Amén. Nosotros necesitamos del Señor. Él derramó su gracia en la cruz.
y derrama cada domingo su gracia en la iglesia, y esa gracia nos une. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra de exhortación que nos tocó predicar hoy, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos venido a la iglesia alguna vez por religiosidad, por costumbre, porque hay que venir, por miedo o por cualquier otra cosa que no sea por la razón correcta, Señor. Queremos venir al culto porque tú moriste por nosotros, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Queremos venir al culto porque ahora tenemos entrada libre al Padre y continuamente podemos entrar. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a acercarme y no retroceder. Ayúdame, Señor, a considerar. Ayúdame, Señor, a tener comunión con mis hermanos. Que yo pueda participar de la comunión entre hermanos. Que yo pueda manifestar mis luchas a alguien, Señor, para que ore por mí. Esa es la vida de la iglesia, la vida de comunión. No una vida de aislamiento, no una vida de individualismo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, donde animarnos. Y aunque seamos diferentes en muchas cosas, estamos unidos por Cristo. Estamos unidos por la palabra. Estamos unidos por tu sangre preciosa, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un hermano servicial. Ayúdame, Señor, a ser un hermano que pueda orar por otros. Ayúdame, Señor, a ser un hermano que pueda tener compasión por el necesitado, Señor. Ayúdame, Señor, aun cuando siento que voy a desmayar o retroceder, porque fiel es el que lo prometió. Tú vas a perfeccionar a tu pueblo, Señor, hasta que tú vengas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.